muchísimas gracias a nuestro ponente de esta tarde por aceptar nuestra invitación. Tengo el gusto de presentar a Gerardo Fabián Padel Reina. Él es doctor arquitecto. Se ha graduado como arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en tecnología y producción del hábitat en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor titular en los talleres verticales de procesos constructivos 1, 2, 3, número 1 y producción de obras 1, 2, 3, número 1 e investigador categoría número 2 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Gerardo es socio fundador de la Asesoría en Sostenibilidad de la Edificación Societat Orgánica, con sede en Barcelona, que impulsa el cambio de modelos del sector hacia el cierre de los ciclos materiales. Es miembro asociado y evaluador acreditado de la certificación verde del Green Building Council de España y es especialista en análisis de ciclo de vida de los edificios, tecnología de la construcción y certificación de sostenibilidad en la edificación. Nuestro conferencista nos presentará esta tarde titulada la conferencia La industrialización de la arquitectura como oportunidad de desarrollo social. Muy bien, muchas gracias, Lisette. En tu nombre, agradecer al equipo, agradecer a la escuela, a la carrera, al taller, agradecer a la universidad, por supuesto, a la UCA, esta oportunidad de poder compartir experiencias, conocimientos y espero también preguntas, debate, intervenciones ya cruzadas en plenario en el final de la sesión o con posterioridad a la presentación. Para mí es un placer y un honor poder presentar algo de lo que estamos haciendo conjuntamente con, tal como decías en la presentación, yo por así decir tengo un pie y bueno, toda mi persona en este momento en Argentina, en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, pero hay otra parte, diría, no solamente de pie, sino de cuerpo, de cabeza y también de corazón puesto en Barcelona, que es donde bueno, estudié gran parte de lo que puedo contar hoy y donde también junto con personas que irán apareciendo a lo largo del relato, hemos podido, bueno, materializar en proyectos, ¿no? En acciones, aquellos estudios teóricos que, bueno, tienen que ver con lo que uno hace en la academia, ¿no? Poderlo llevar a la práctica y eso es lo que fundamentalmente querían compartir en la presentación de hoy. Como decíamos, esto es fruto de colaboraciones cruzadas, ¿no? La oportunidad de contar hoy acerca del por qué hablamos que tiene que ver la industrialización de la arquitectura con desarrollo social, ¿no? Es decir, si siempre lo solemos enfocar desde el lado tecnológico, productivo, desde los materiales, desde el proyecto de arquitectura, desde la obra, desde la fábrica, en el caso de los componentes industrializados, porque hoy hablamos de social. Bueno, porque en el inicio de estas, por así decir, preocupaciones digamos, lo que uno iba mirando, estoy hablando de 15 años atrás, en momentos en que personalmente fijé un poco la atención bastante más allá de la enseñanza de grado en donde estaba y decidí tratar bueno, de dar un tiempo, dar y darme un tiempo para poder trabajar con más profundidad y eso se llamó, bueno, un acceso a un programa de doctorado en Barcelona, en la Universidad Politécnica, y posteriormente de una realización de créditos docentes y de la parte de investigación, la suficiencia, pasos que uno tiene que ir dando para definir lo que quiere hacer, pero también para formarse o para completar la formación que traía al momento de iniciar estudios de doctorado, desarrollar una tesis, ¿no? Y entonces, en esa tesis yo digamos, actualmente no tengo en el día de hoy, digamos, un texto pero recuerdo como si lo hubiera escrito ayer, que decía que en las motivaciones, antes de empezar, ni cuando ni siquiera sabía de qué iba muy bien la tesis, tenía muy presente en mente que lo que quería hacer era influir, ¿no? De alguna manera en la práctica, influir o en la industria, o hasta donde pudiera, evidentemente, y modestamente, ¿no? Porque uno apenas construye no sé, la mitad de un granito de arena en una playa entera, ¿no? Con lo que puede llegar a ser, o influir en el proyecto de arquitectura, o influir en despachos de arquitectura, o como, bueno, me tocó tiempo después, y ya lo contaré un poco mejor, poder generar una influencia con un grupo de gente con el cual, bueno, pusimos en marcha
algo que se llama Societat Orgánica, y que es esa otra gran pata entre la Universidad Nacional de La Plata y Societat Orgánica, sin las cuales yo, pues, me parece que no sería quien soy, ni podría decir nada demasiado interesante o oportuno en la sesión de hoy. Entonces, esos pasos, ¿no?, que van de los problemas a las ideas. Esta es una imagen en Málaga de una protesta juvenil respecto del encarecimiento de la vivienda en España, en Málaga, como en otras ciudades medianas o grandes de España, la subida de los precios de alquiler, y ni les cuento de lo que es compra, ¿no? De vivienda, aún con créditos favorables y aún con programas de apoyo de los gobiernos, no hacen más que subir y subir. Y yo leía hace nada más un par de días en uno de los boletines inmobiliarios de los cuales me llega información, que España lidera la subida de los precios de vivienda junto con Portugal y junto con Grecia en estos momentos, ¿no? Es decir, sigue agravándose el problema a pesar de los muchos esfuerzos de la administración pública y de los muchos esfuerzos también de los colectivos, tanto juveniles como de arquitectos o de otro tipo, que han intentado en los últimos 20 años, al menos, que es el tiempo en el cual yo he podido seguir el tema más de cerca. La solución no aparece. Sigue siendo caro, sigue siendo difícil, siguen siendo muchos requisitos, sigue siendo lejos, sigue siendo poco adecuada, la vivienda sigue teniendo baja calidad, y esto es un problema, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo se podría a partir de estos problemas poder plantear algún tipo de solución que no sea simplemente, como diríamos, esperar la respuesta de la administración pública o esperar una respuesta del sector privado, ¿no? Teniendo por un lado lo que podría ser la vivienda producida por los gobiernos, por el Estado, por la administración pública, que algún día te pueda llegar a tocar, por donde estés en la lista de espera apuntado, digamos, para el acceso a esa vivienda, o ¿cómo diríamos?, los métodos más participativos y asociativos en el sector privado, como por ejemplo podría ser la vivienda cooperativa, que requiere de la formación de cooperativas, que requiere de una cierta inversión y que requiere, digamos, de un trayecto y un esfuerzo importante. Si entre medio de esos dos grandes, grandes alternativas que no serían las del propio mercado, ¿no? La vivienda de promoción libre con otros precios y que es aún mucho más difícil de acceder que estos dos ejemplos que comentaba, la pública y la cooperativa. Hay un amplio margen que es el que en inglés, digamos, en el mundo anglosajón han dado a llamar el Community Land Trust, es decir, lo que nosotros en castellano llamaríamos las colaboraciones público-privadas comunitarias. Y entonces, en ese ámbito, y con compañeros que aparecen aquí, que luego estarán más completamente presentados, estos son las oficinas de Stradel 3, que es un despacho de arquitectura bastante particular en Barcelona, en la zona del Raval, el casco antiguo de la ciudad. Y lo que estamos viendo aquí es una fotografía de una reunión de un proyecto muy modesto, y que es el que hoy hay noticias que ya contaré de esta mañana, porque se ha firmado un convenio muy importante. Bueno, puso en marcha hace 2 años atrás una experiencia que consistía en convocar a jóvenes en situación de paro o, digamos, que pertenecieran por algún motivo, digamos, a un grupo de los más vulnerables en el contexto social, a una aventura financiada por una fundación del ayuntamiento que se llama Bit Habitat, a ver de qué modo, haciendo esta colaboración público-privada comunitaria, podríamos llegar a plantear algún tipo de solución diferente, inclusiva, co-creada, digamos, con autonomía, con procesos participativos, con colaboración de empresas y de la propia administración pública, por ejemplo, en materiales y en el propio suelo, como verán más adelante, ¿no? Entonces eso fue generando un proceso formativo en el cual hubo desde conocer un poco acerca de arquitectura y urbanismo, formas de construcción, materiales, técnicas constructivas, oficio, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, bueno, en fin, una serie de conocimientos que tuvieron su lado práctico, que es el que están viendo acá, que sería un taller de carpintería con ese colectivo juvenil que se formó en esa convocatoria del proyecto de Lo Puedo Decir, que se llama Wiki Housing, y es uno de los que vamos a ver hoy y de los que veremos, espero, en el futuro próximo, bastantes más novedades, ¿no?
Esto ya es en los talleres, una vez aprendidos estos oficios, la aplicación de sistemas industrializados que tienen que ver con la posibilidad de que si bien hay los procesos de mecanización, de coordinación modular y dimensional, del trabajo con uniones en seco, de volúmenes, bueno, elementos en dos dimensiones o en tres dimensiones que remitirían, por así decir, en el imaginario a lo que puede ser el ámbito de la gran empresa. En este caso, como ven, es un modesto taller que está ubicado en la zona de la Verneda, en Barcelona, donde este colectivo, habiendo aprendido todo esto que comentaba antes, se traslada y con la dirección de un equipo técnico, la supervisión de ese equipo técnico y también la responsabilidad profesional en el proyecto y en la ejecución de ese equipo técnico, liderado por Stradel 3, por este estudio de arquitectura con el cual hemos tenido la suerte de colaborar y seguimos teniendo la suerte de colaborar. Desarrolló lo que sería la primera vivienda piloto de lo que dentro de unos meses será un edificio piloto, bueno, vivienda prototipo de un edificio piloto en la zona de Montjuïc, en Barcelona, en bueno, una localización que se llama el Paseo de la Exposición, en un solar bastante, o terreno bastante particular que veremos más adelante, ¿no? Y esto hoy lo podemos decir, 14 de octubre de 2024 fue el día, o es el día, Barcelona, ¿no? Terminando ya el día por la diferencia horaria, en el que el Ayuntamiento de Barcelona, no ya la Fundación Vitavitat, sino el Ayuntamiento, firma un convenio con las entidades impulsoras de este proyecto Wikihousing, que son Estradel 3, Societat Orgánica y una cooperativa, otra cooperativa que se llama IDRA, Instituto de Investigación en Urbanismo de Barcelona. ¿Para qué? Para realizar un pequeño edificio en un solar, digamos, prácticamente residual, que nadie quería, que la promoción pública no podía resolver nada allí bueno, por lo estrecho, y es una especie de cuña, ¿no? Que lo están viendo aquí de un lado, prácticamente termina en 2 metros contra este edificio blanco donde se va a aparecer el cursor. Bueno, no aparece el cursor, digamos, pero así, ahora sí, a la derecha de la imagen, y por aquí unos 5 metros o 4 metros y medio, con unos 12 metros de desarrollo, ¿no? Esto para el sector privado no era un terreno, esto para la administración pública tampoco era un terreno, pero para un emprendimiento del tipo de Wikihousing sí lo es. Y entonces el convenio que se ha firmado esta mañana y que ya está en la prensa, difundido por el propio Ayuntamiento de Barcelona, hará posible que este edificio, que es muy austero y que tiene una serie de características que luego veremos, pueda estar seguramente hacia, bueno, bastante bien entrada la primavera del año 2025 allí. Pueda estar, digamos, terminándose, inaugurándose y habitándose, incluso funcionando como también edificio experimental, tomándose datos, aprendiéndolo a hacer funcionar, enseñándolo, siendo piedra basal, digamos, de otros proyectos en el futuro que por supuesto ya estamos escribiendo y ya estamos viendo dónde presentar, ¿no? Si convocatorias europeas, si convocatorias de fundaciones o de entidades, digamos, dentro del ámbito de la cooperación. Bien, como sea aquí, ¿no? Ahora vamos con la película hacia atrás. Yo, digamos, me formé en los años, bueno, terminé en el año 89, prácticamente 90, mi carrera de grado, de estudiante de arquitectura. Me convertí en arquitecto en esta misma facultad, donde posteriormente pude enseñar en las asignaturas que se llaman procesos constructivos, que va de segundo a cuarto año de la carrera, y producción de obras, que va de cuarto año a sexto año de la carrera. Y entonces en esta facultad, metida en el Bosque de la Plata, construyendo, digamos, más de lo que a mí me gustaría, digamos, en el bosque, que es una gran reserva y paseo público, pero bueno, con la suerte de poder tener, digamos, todo ese verde.
que Lisette entiendo que conoce y bueno, y esperamos que no solo ella, sino que más gente de su escuela, digamos, pueda tener la oportunidad de conocer en intercambios y en actividades, digamos, en fin, de colaboración que podamos realizar en las áreas de enseñanza, de extensión, de investigación, de posgrado, que serían las principales, ¿no? de actividad. Esto para nosotros, bueno, es universidad pública y entonces como tal tiene una cierta, ahora hablan de numerosidad, esta mañana hubo concursos precisamente de unas asignaturas y vi que la palabra masividad ha cambiado por numerosidad, ¿no? Esto es un taller de procesos constructivos precisamente. Nosotros estamos en el turno noche, pues somos la facultad, digamos, con luz encendida, por así decir, y lo que están viendo aquí son escenas bueno, desde lo que pueden ser sesiones teóricas como la que tenemos en este momento o lo que puede ser trabajo en las comisiones, en los grupos o incluso en los momentos en que se comparten, tanto en cuanto a maqueta como en cuanto, digamos, a planimetría. Evidentemente también utilizamos los formatos digitales. Bien, este es mi ámbito docente, pero también es el ámbito en el cual me formé, con un intervalo de unos 23 años transcurridos en España, ¿no? Y en los cuales, como producto de haber hecho estudios de doctorado y haber conocido a gente de Colombia y a gente de Cataluña, un día nos tiramos a la piscina, así con gran, digamos, actitud intrépida, y formamos una pequeña semilla de una consultora en sostenibilidad o sustentabilidad en la edificación que se llamó Societat Orgánica, que fue sosteniéndose, consolidándose, creciendo, que cada vez tuvo la posibilidad de participar en más proyectos de arquitectura, de asesorar a la administración pública, de trabajar con colegios como el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Aparejadores de Cataluña y de Barcelona respectivamente, o de colaborar con universidades como La Salle o como la Universidad Politécnica de Cataluña, que es donde Lisette hizo sus estudios de doctorado y leyó su tesis bueno, con con un gran resultado en el junio de este año y donde tuvimos oportunidad de conocernos personalmente y empezar a hablar sobre, bueno, qué hacemos después de tu tesis leída, ¿no? y también valorada. Sociedad Orgánica en este año cumple precisamente 20 años. El 7 de noviembre será un día de celebración para nosotros bueno, tendré la suerte de poder compartir con compañeras y compañeros. Ya no somos tres, digamos, ahora somos unas 17, 18 personas trabajando aquí, donde hay prácticamente la mitad del equipo que trabaja desde Portugal, desde Argentina y desde otras partes de España, además de Barcelona, ¿no? Estas son imágenes de la oficina ahí en el barrio de Sants, en Barcelona, y Societat Orgánica tiene ese espíritu que a mí particularmente me atrae mucho, que es, por un lado, ese debate, ese espíritu crítico, digamos, esa construcción colectiva de conocimiento, y al mismo tiempo también ese contacto con, digamos, no se queda en la parte teórica, ¿no? Ese contacto con lo que es la obra, la construcción, el edificio terminado, la revisión, la monitorización de todo eso, la retroalimentación que eso supone para lo que es digamos, bueno, un nuevo estudio, ¿no? Una nueva propuesta a desarrollar en el futuro. Son más de 400 ya los proyectos realizados en estos 20 años por Societat Orgánica, la mayoría de asesoría, pero también los hay formativos. Bueno, en fin, es un grupo, creo yo, de gran interés, ¿no? Y que además bueno, comenzó siendo una sociedad limitada mercantil para luego evolucionar hacia una forma colaborativa muy interesante que es la cooperativa. Entonces, uno no es uno solamente, uno es con quién ha podido compartir, uno es qué cosas ha escuchado, uno es de quién ha aprendido, uno es lo que ha leído, evidentemente, uno es lo que ha investigado, uno es, digamos, tratando de enseñar y recibiendo mucho en esos procesos que en La Plata llamamos de enseñanza, guión, aprendizaje, ¿no? Donde eso incluye también a los docentes. Y esto es un poco es una pantalla que nunca había pensado, ni siquiera hecho, pero la estaba el otro día, bueno, el día sábado, y yo estaba pensando cómo cuento.
por así decir, de dónde vengo yo, de dónde salgo yo, ¿no? Y digo, a qué me debo? Y bueno, a Green Building Council España, al Grupo AUS, del Colegio de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Cataluña de Arquitectos, a una publicación que me tocó dirigir en Barcelona que se llamó Constructiva, a La Salle, donde fui docente, a la Universidad Politécnica de Cataluña, evidentemente, donde hice los estudios y dio origen a Societat Orgánica y a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Arquitectura, que ya eso fue permitiendo, digamos, dotarnos de una visión, ¿no? Y esa visión que tiene también una misión agregada y una metodología y una manera de trabajar y unos temas que se abordan, partían de la base de este gran choque que tenemos, ¿no? Es decir, ahora se habla de economía circular o de circularidad en la gestión de los recursos de la arquitectura, pero digamos, los que tenemos unos años más y nos tocó, por así decir, hacer los primeros pasos o los pinitos, como se dice en España, en estas temáticas, de lo que hablábamos era de cerrar círculos, ¿no? Cerrar el ciclo de los materiales. Y entonces teníamos esta tensión, ¿no? Entre un sistema que constantemente extraía recursos que convertían emisiones o en residuos, al aire o al agua o a la tierra, y volvía, ¿no? A requerir de esos recursos de la tierra. Y por otro lado, parecía intuirse, digamos, que existía otra manera en la cual la tierra solo se toca sin desequilibrarla, es decir, no más de aquello que puede proporcionar en términos de recursos su renovabilidad, ni tampoco asumir residuos que no pudiera digerir, ¿no? Y entonces, bueno, si eso funcionara con energía solar, ese era el camino de hacia dónde había que ir, evidentemente muy en términos de nebulosa, ¿no? Y eso llevó al estudio y el intento de comprensión para salir, ¿no? De estas palabras como sustentabilidad, verde, eco, bueno, en fin, ahora se habla de regenerativo o circular o todas estas palabras que luego, digamos, nos vamos como comiendo, ¿no? Como sociedad y van perdiendo, bueno, llega un momento en que van perdiendo hasta el sentido, ¿no? Del significado, porque todo es ambiental y todo es verde y todo es sostenible y todo es circular y todo es regenerativo y todo es lo que queramos usar esas palabras. Entonces había que dotarse, por así decir, de mucho significado. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, mejor hablar de reducción de impactos ambientales, ¿no? O de beneficios sociales o de beneficios económicos, ¿no? Y, bueno, echando mano a definiciones, echando mano digamos, a todo lo que es el soporte metodológico y el rigor técnico que debía rodear esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empiezan a haber causas, hay efectos. Estas causas tienen que ver con entradas, ¿no? Es decir, como si esto es un sistema finalmente, como se estudia digamos, desde el proceso científico, esos sistemas tienen unas entradas, requieren de unos ciertos materiales o insumos, donde puede estar el aire, puede estar el agua también, puede estar la energía, además de lo que conocemos o entendemos más fácilmente como materiales, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son las salidas de ese sistema, ¿no? Que pueden ser al aire, al agua, al suelo, que pueden ser también afectaciones a mediano o largo plazo a la biodiversidad. Y esto hace que, estudiado donde sea estudiado, si es en El Salvador, si es en Argentina, si es en Perú, si es en España, si es en Suecia, o si es en Estados Unidos, o si es en Japón, hay unos impactos que las actividades de la sociedad industrial van dejando, digamos, en el conjunto, ¿no? De la sociedad y evidentemente en el planeta. Y si uno rápidamente hiciera un juego por así decir, de encajes hasta llegar a poder más o menos aislar a la edificación, entendiendo la edificación como construcción de edificios, pero también como uso y final de vida de esos edificios, bueno, lo mires por donde lo mires, si es por el consumo de materiales, si es por el consumo de energía, si son por las emisiones de dióxido de carbono, si es por la generación de residuos sólidos de construcción, mantenimiento, rehabilitación, si es por el consumo el agua, o digamos el agua que se desvía, se contamina y se vierte, ¿no? No es exactamente un consumo eso, pero bueno, solemos decirlo rápidamente como consumo, o si es por otra serie de impactos ambientales, la edificación, el sector de la edificación tiene una repercusión ambiental muy, muy grande, ¿no? En el conjunto de la escala de la sociedad o de un país
o de una región. Esto se convierte en una mala noticia, que dándole la vuelta, ¿no? Si estamos en medio del problema, los que somos técnicos o profesionales del sector de la edificación, pero dándole la vuelta, también estamos en un muy buen lugar porque precisamente es donde podemos incidir, ¿no? Si esto fuera un sector en el cual el impacto es el 1% del total, por muy bien que lo hiciéramos y por mucho que redujéramos impactos, probablemente esa repercusión sería pequeña. Pero tenemos la suerte de poder estar y además, digamos, lo interesante que es, ¿no? Poder trabajar sobre estas preguntas que no son o no eran hasta hace poco tiempo habituales en la enseñanza de la arquitectura, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Pues esto cuánto pesa, esto cuánto gasta, esto en qué impacta, esto comparado con qué, cuánto es, esto comparado con sí mismo en una versión mejorada, cuánto puede reducir. Sí, son todas preguntas que nos hacemos desde la evolución ambiental de la arquitectura, ¿no? Y eso nos lleva a volver un poco al concepto de sistema, ¿no? Y el análisis de ese sistema, en el cual si nosotros trazamos sobre ese edificio que es habitabilidad, ¿no? Que son esos servicios que la arquitectura presta, que es una superficie, sí, pero una calidad, pero un confort hidrotérmico, pero una seguridad, pero un tratamiento acústico, pero una estética, pero una funcionalidad, pero un significado, ¿no? Como arquitectura, pero una construcción, digamos, de algo más grande que es el conjunto de edificios, los espacios que rodean esos edificios, los barrios de la ciudad, la ciudad entera. Es decir, todo eso, digamos, si le trazamos un círculo y volvemos, ¿no? Es decir, bueno, pero para poder hacer esto hacen falta una serie de recursos, ¿no? Materiales, energía, energía renovable, no renovable, agua, tierra, aire. Y al mismo tiempo tenemos, ¿no? Estos impactos. Bueno, salen emisiones o residuos que tienen que ver con acidificación, que tienen que ver con, bueno, con exceso de ciertos nutrientes que cambian los ecosistemas, ¿no? Como el caso de esta nutrificación que se habla aquí. El efecto invernadero, el agotamiento de la capa de ozono, oxidación fotoquímica, toxicidad al medio humano, perdón, hacia los seres humanos, hacia digamos, el ambiente y otras especies animales y vegetales, radiación, ruido y otros bueno, que podemos ahora predecir, calcular, determinar, comparar, disminuir, etcétera, gracias a una metodología que es la metodología del análisis de ciclo de vida, que puede ser, bueno, de un gran desarrollo, profundidad, complejidad y directamente que nos desborde, digamos, que no podamos llegar a asumirla, o puede ser más sencilla, ¿no? Y puede ser simplificada de manera tal de que te permita trabajar de una forma más ágil para poder tomar decisiones en distintas etapas del proceso que va desde unas ideas a un anteproyecto, a un proyecto básico, un proyecto ejecutivo, a una construcción, a una terminación de un edificio, a una puesta en prueba, a un uso, a un mantenimiento, a una reparación, a una reposición de materiales y al final una vida útil y ojalá que el rescate de esos recursos para un nuevo ciclo en ese edificio o en otros edificios o en el sector, ¿no? Este productor de materiales para edificios. Y bueno, esas entradas y esas salidas ahora se ordenan en distintas etapas, en las cuales podemos desde lo que es la producción de esos materiales, componentes constructivos, hasta lo que es, digamos, el momento de eliminación o reutilización o reciclaje final, ¿no? Pasando por lo que son las etapas en fábrica, en distribución, venta, uso, utilización. Esto en edificación es muy largo. Esto es un esquema general que se refiere bueno, al análisis de ciclo de vida aplicado a productos y servicios de muy variada índole, no solo la construcción. Pero si vamos a cómo trabajar, lo que decíamos antes, es decir, nosotros podemos trabajar con, por ejemplo, el análisis ambiental cualitativo, ¿no? Lo que nos pone en la línea de este cuadro. Bueno, es cualitativo, pero claro, el grado de dificultad es bajo, pero también la calidad de los resultados es bajo. Probablemente no nos enteremos de muchas cosas que no sepamos ya previamente a trabajar desde el punto de vista cualitativo. No está mal para un comienzo. No está mal si está guiado por gente experta y con conocimiento, no está mal si está referenciado hacia, por ejemplo, estudios cuantitativos, pero se nos va a quedar muy corto porque hay un montón que no podremos comparar, como el análisis del ciclo de vida tiene que ver con distintas fases en ese ciclo de vida y tiene que ver con distintos indicadores. No siempre aquello que es bueno en una fase y en un indicador lo es en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente y en el total.
Entonces la linealidad, digamos, bueno, normalmente no te la encuentras. Eso hace que tengamos que trabajar o con algunos indicadores ambientales y yo diga, bueno, pues voy a hacer la huella de carbono, ¿no? De un edificio, o carbono y energía, o carbono y residuos sólidos, ¿no? O carbono y consumo de agua. Estoy trabajando con apenas un par de indicadores. El grado de dificultad ha subido, es decir, ya necesito mucho más datos, necesito montar matrices, necesito comparar estos datos, necesito una base fiable de donde obtengo la información, necesito una referencia para poderme comparar cuánto gasta el edificio de al lado, cuánto gastan las viviendas en general, si lo que estoy haciendo en la vivienda es la vivienda. Y los resultados que voy a obtener son parciales, pero digamos ya tienen, por así decir, un valor de lo cuantificado, ¿no? Es decir, ya puedo medirme respecto de algo y puedo también saber si estoy bien, si estoy mal y si estoy bien o estoy mal, en qué, ¿no? Y en qué momento de ese ciclo de vida. Y lo más potente y profundo sería el análisis de ciclo de vida, que es muy difícil que se pueda aplicar en un proyecto convencional de arquitectura, ¿no? Se suele hacer, como ha hecho Lisette en su tesis doctoral, en un estudio de gran profundidad, desarrollo, tiempo, complejidad, y seguramente no te estoy viendo, Lisette, pero me imagino una sonrisa si digamos, uno va y piensa en la cantidad de horas y madrugadas y madrugones invertidas en llegar a poder tener esos resultados con la cantidad de información que has sido capaz de trabajar en tu propia tesis. Entonces, Muchas. estos análisis tienen, como siempre, digamos, hay que hacer como una serie de alertas, ¿no? Es decir, un análisis de ciclo de vida tiene una definición de objetivos y alcance, es decir, no sirve para cualquier cosa, ni se hace de cualquier manera, ni tomamos un estándar que bajamos de una, no sé, de la estantería que hay detrás mío, ¿no? Cojo el libro de análisis de ciclo de vida o el software de análisis de ciclo de vida y esto lo aplico directamente. Bueno, ¿qué vamos a analizar? ¿Para qué? Con qué objetivo, hasta dónde vamos a llegar en ese análisis, ¿no? A partir de ahí, construimos un modelo, ese modelo que representa una materialidad y representa el paso del tiempo con esa materialidad. Vamos a hacer ese inventario, ¿no? Y vamos a decir, bueno, ¿se acuerdan? Hace un momento atrás hablamos que cuánta agua, que cuánta energía, que cuánta de renovable, de no renovable, que cuántos materiales, que qué materiales, que durante cuánto tiempo, que qué pasa una vez que se han colocado en obra, cuando hay mantenimiento, cuando hay uso, qué pasa en el final del ciclo de vida. Bueno, eso va a estar convertido en datos de impacto, energía en cada una de esas fases, dióxido de carbono equivalente, emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes, va a tener que ver con, no sé, consumo en peso, por ejemplo, de materiales y ese peso cuánto tiene de reciclado o no reciclado, de renovable o no renovable, y vamos teniendo datos. Todo eso puede ser un conjunto muy grande de datos, pero si no lo evaluamos y no lo comparamos con respecto de unos valores de referencia, por ejemplo, o del mismo proyecto en el cual se han ido detectando problemas e incorporando mejoras, probablemente no nos diga nada, ¿no? Es como que yo diga ahora, pues este proyecto tiene, no sé, 750 kilos de dióxido de carbono por metro cuadrado relativo a la fase de producción de materiales. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, pues estará bien o estará mal cuando lo podamos comparar con algo. Es que el proyecto de al lado lo han hecho con 400. Ah, y yo estoy casi en el doble. Pues, ¿qué ha pasado? Muy bien, no voy, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la pregunta y esa posibilidad de comparar. Y lo que estoy haciendo ya es interpretar ese análisis de ciclo de vida. Por lo tanto, atención con el dato de dónde viene, el análisis, quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué objetivos, con qué alcance, cómo construyó ese inventario, qué bases de datos utilizó, dónde puso los límites de lo que está midiendo, porque no todo es directamente comparable, ¿no? Y aquí es donde vienen los problemas, bueno, siempre solemos explicarlo con ejemplos de la práctica comercial, ¿no? Es decir, la operación secarse las manos después de lavarse, por ejemplo, habiendo pasado por el lavabo de la facultad, puede ser que alguien diga, lo ideal es el papel, un rollo de papel que se va utilizando, ¿no? Y lo voy desechando. Puede haber quien diga, no, lo mejor es tener, no sé, una toalla de algodón que se pueda volver a lavar, o sea, incluso en máquinas, ¿no? Que aseguran que no pasa dos veces, digamos, alguien secándose por el mismo tramo de toalla, o sea, la parte higiénica estaría resuelta. Lo mejor es, no, ninguna de esas dos cosas, ¿no? Hacerlo con aire caliente. Y entonces cada uno tiene el análisis de ciclo de vida que le justifica
que lo suyo es lo mejor, ¿no? Porque a dos manos de no sé qué tamaño, lavadas con no sé cuánta agua, escurridas no sé cuánto, con una humedad relativa ambiente X, voy a tardar o voy a necesitar tales de esos recursos y generar tales de esos residuos que comentábamos para esta operación. Bueno, eso evidentemente es si no está hecho con una misma metodología, con los mismos datos, con un mismo alcance, con los mismos objetivos, no se puede comparar. Es decir, la dificultad que tenemos. Esto es una advertencia que conviene hacerla. Y fíjense qué elocuente puede ser, ¿no? El análisis de ciclo de vida. Esto es una imagen de una escuela por la cual yo tengo mucho cariño, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès. El Vallès es Sant Cugat, y Sant Cugat es una ciudad pegada a Barcelona, digamos, separada por la Sierra de Collserola, perteneciente a la misma Universidad Politécnica de Cataluña que ya hemos mencionado. Hay una escuela en la ciudad de Barcelona y otra escuela de arquitectura en Sant Cugat. Esta escuela hace muchos años atrás se preguntó, bueno, qué tal iba, ¿no? Si se medía en análisis de ciclo de vida porque quería ampliarse. Entonces, a mí me tocó, junto con el señor que está aquí agachado y haciendo un comentario sobre una maqueta que se llama Albert Cuchy, que fue su director, que actualmente es el director de AUS, la agrupación del Colegio de Arquitectos de Cataluña de Arquitectura y Sostenibilidad, y que tuve la grandísima suerte de que me tocara casi, bueno, en fin, porque lo dijo el director del doctorado en el año que yo llegué, en el día que me matriculé. ¿Qué ibas a hacer de tesis? Bueno, yo, en fin, una nebulosa que por suerte se ve que me entendieron y me dijeron, tienes que ir a hablar con Albert Cuchilla San Juan. Perfecto, ¿y cómo lo encuentro? Pues oficina tal, teléfono tal. Allí fui bueno, terminó siendo mi tutor de estudios, terminó siendo mi tutor de tesis también. Existía la figura del tutor y del director de tesis. Tuve dos personas magníficas, el otro se llama Avellaneda, director de la tesis, y además fue un impulsor en la creación de Sociedad Orgánica y evidentemente un amigo de todos nosotros, además de un sabio, al cual cito, digamos, muy frecuentemente. Bueno, con él estudiamos que la construcción de la escuela representaba unas 150 toneladas de dióxido de carbono, total escuela, todo el edificio de la escuela, en 30 años de vida útil, dividido pues, por 30 años, daba estas 150 toneladas. Pero luego dijimos, estoy hablando del año 2000-2001, ¿eh? O sea, antes de que, por poco, para la edad que tienen ustedes, estudiantes de arquitectura, bueno, no sé, se estaba enfriando el mundo, por así decir, ¿no? De la masa de gases que era, y nosotros estábamos ahí con casi, con una piqueta, dándole al reboque de una pared para ver qué había detrás, porque no tenemos ni planos, ni un programa informático, ni existía el CAD, ni mucho menos el BIM, ni absolutamente nada. Todo era, digamos, cálculo, hoja Excel y con planos a mano, ¿no? Bueno, determinamos eso por los materiales que tenía la escuela. Pero luego pedimos las facturas de gas y de electricidad y vimos que la fase de uso, la escuela representaba, siempre traduciendo todo a este dióxido de carbono, el doble, ¿no? 300, más del doble, 370 toneladas. Entonces al director que nos había preguntado cómo ampliar la escuela, le dijimos, lo más importante es que según con qué materiales y muy durable y materiales poco transformados y que sean, digamos, de origen biosférico y todo lo que quieras. Pero después dijimos, oiga, como que seguimos estudiando, muy importante el uso de la escuela, que capte energía, que sea muy pasivo, que la ventilación natural, que el invierno, que la conservación de esa energía, que el uso, que cómo va usted a gestionar, ¿no? Por las bandas horarias, por la cantidad de gente, todo muy concentrado, muy disperso, funciona todo de cualquier manera o no, o está correctamente gestionado. Muy bien. El director dice, estupendo, gente, ya se pueden dejar este estudio, un momento, que ahora se está haciendo la matriculación en la escuela y lo que nosotros vamos a hacer es preguntar a la gente en qué viene, en qué va y cuántas veces, ¿no? Hacia la escuela. Y resulta que, sobre todo por la gran utilización del vehículo particular que existía en esos momentos, el transporte, ya lo ven, ¿no? Es decir, doblaba el uso y cuadruplicaba, o más que cuadruplicaba, la construcción del edificio. Pero luego la pregunta grande vino en este análisis de ciclo de vida como muy simplificado y primitivo que hicimos por entonces. La pregunta era, bueno, ¿qué hacen la gente que egresa de aquí, ¿no? Los arquitectos y arquitectas salidos de San Cugat, ¿cuánto tiempo trabajan? ¿Qué tipo de arquitectura producen? ¿Esa arquitectura qué impacto tiene? ¿Cuántos metros cuadrados pueden visar en un año? Etcétera, etcétera. Y esto nos daba, digamos, de varios órdenes de magnitud por encima, ¿no? Y estábamos hablando de
el impacto del ejercicio profesional anualmente representaba eso, ¿no? Unos 2.250.000 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, sobre todo, materiales, pero aún más que los materiales, el uso, pero aún más que el uso, el transporte, pero muchísimo más que todo eso, sobre todo, director, vamos a hablar del plan de estudios y de cómo se enseña y a dónde queremos llegar y cuál es la motivación que nos bulle, digamos, por así decir, en el sistema sanguíneo, para estar preocupados y motivados por dar respuesta a estas demandas, ¿no? Y entonces eso hace que los conceptos de acercamiento a la sostenibilidad, que, bueno, aquello que le llamamos débil, ¿no? Donde la sociedad y la economía y la naturaleza se superponen, si es que se superponen en algún momento, bueno, en ese especie de triángulo de los tres, de estas tres círculos o esferas, se da la sostenibilidad. Y evidentemente no, eso no es una condición, digamos, de suficiencia. Eso supera y sigue superando y sigue creciendo, digamos, en el deterioro del planeta, al punto de tal que, digamos, no nos alcanza un planeta con el deterioro actual, ni siquiera un planeta y medio, digamos, somos 1,7, 1,8 planetas, tal es la marcha, digamos, del deterioro. Entonces, existe otro concepto que es en el que nos centramos y se centra Societat Orgánica, que es que la economía, digamos, está dentro de la sociedad, subordinada, debería estarlo, ¿no? A la sociedad, y esta sociedad digamos, a un orden superior que es la naturaleza. Entonces esto es un orden jerárquico, no es que ocurre donde, mira, si se junta la ley de no sé qué, con que a alguien económicamente le resulta no sé cuánto, con que esa actividad afecta poco a la naturaleza, ahí tenemos sostenibilidad. No, no, la sostenibilidad es un requisito, ¿no? Y ese requisito es de ese orden jerárquico. Entonces, esa economía, digamos, valiéndonos ahora de Kate Raworth, ¿no? Y la economía del donut o de la dona, como dicen aquí en Argentina, no sé cómo se dice en El Salvador, es ese espacio, ese anillo, ¿no? Que aparece ahí en esa curvatura, doble curvatura de verde oscuro con el núcleo, digamos, en verde más claro, donde si hago menos que eso, tengo un núcleo que son digamos, las necesidades básicas, como por ejemplo necesitamos hospital y necesitamos vivienda, que no pueden dejar de ser atendidas, porque son necesidades básicas, sociales, ¿no? Pero en cambio, si voy a cualquier tipo de edificación, cualquier cantidad de edificación, cualquier consumo de energía de edificación o de transporte, ¿no? A la modalidad a la que sea, la cantidad de coches que sean, los kilómetros de autopistas que sean, las infraestructuras que sean, voy a presionar mucho sobre el planeta, ¿no? Con ese deterioro ecológico. Entonces, por eso se establece que el campo económico, digamos, es una cinta entre acá hay un límite inferior y un límite superior. Si voy para abajo, dejo a la sociedad sin necesidades básicas por satisfacer, ¿no? Lo dejo sin que sean satisfechas. Si voy por encima, deterioro el planeta. ¿Cómo hago entonces bueno, esto implica una rediscusión de lo que entendemos por necesidades, ¿no? Que muchas veces son necesidades creadas por la cultura, por la publicidad, por la carrera del consumo, es decir, por cómo nos hemos acostumbrado, por la inercia, por lo que nos dicen, por lo que hemos vivido, etcétera, pero que no están, digamos, contrapesadas respecto de estas limitaciones que hay que poder enfrentar, ¿no? Y entonces esa discusión lleva a un concepto muy interesante que es como propio de sociedad orgánica, que es, no nos vale la eficiencia, ya, la eficiencia energética. Debemos estar discutiendo ya sobre la suficiencia. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánta ropa de distinto tipo? ¿Cuánta electrónica asociada? ¿Cuánta inteligencia artificial consumidora de energía y de agua para crear qué? Es decir, esta es la gran discusión. Como sociedad, evidentemente, nos supera, ¿no? Como docentes y estudiantes de arquitectura, digamos, va mucho más allá, ¿no? Pero que evidentemente que debemos tener presente para poder llegar finalmente a esto, ¿no? Hay un modelo de ciclos abiertos que queda atrás, hay un modelo de ciclos cerrados y de equilibrio respecto de capacidades del planeta, que lo que hace es convertir estos residuos en recursos, tocar la Tierra al mínimo posible en operaciones que no impliquen deterioro y moverse sobre todo con la única energía renovable que tenemos, que es la solar. Entonces así es que voy a mirar un poco qué tal vamos de tiempo, veo que no muy bien, así que vamos a tratar de sintetizar un poco en la presentación. Esto que aparece aquí tiene 15 años de antigüedad, pero lo he traído porque me parecía que no podía explicar lo que sigue
sin explicar esto que se ha hecho, bueno, es un estudio que es una tesis doctoral, ¿no? Y esa tesis doctoral lo que hizo fue centrarse en un objeto arquitectónico que se pudiera vestir de distintas naturalezas constructivas. Bueno, el edificio originalmente tenía todas las viviendas alineadas de alguna manera, esto es la versión final construida en la ciudad de Bañolas, en el norte de Cataluña, en Gerona, en Girona. Y entonces, bueno, el planteamiento aquí consistía en lo siguiente: ¿qué pasaría si estudiáramos esto desde el punto de vista de cuáles son sus impactos ambientales, hasta dónde se podrían reducir y sobre todo cuánto de circular, ¿no? En aquel momento, ya lo digo, no formaba parte del vocabulario de la economía circular, sino de lo que hablábamos es de cerrar ciclos materiales. Y entonces desarquitecturizamos un edificio hasta el punto de convertirlo, como se ve aquí, en una especie de organigrama funcional geométrico, en el que nos despojáramos de, digamos, toda la cuestión semántica, lingüística, expresiva, material, etcétera, etcétera, hasta decir, bueno, es un modelo de alambres. Y este modelo de alambres yo lo puedo resolver con un sistema constructivo convencional, que es hormigón cerámico, otro que podría ser modular hormigón, otro que podría ser madera modular y otro que podría ser metal modular, ¿no? Entonces, para no, digamos, hacerse trampas al caer en la tentación de hacerse trampas al solitario, e inventarse los sistemas constructivos, lo que yo hice fue, bueno, el convencional, que me lo define el Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España y el Código Técnico de Edificación Español. Muy bien, primera columna. Segunda columna: ¿quién construye en modular en hormigón? Bueno, unos señores que se llaman Compacabit en Cataluña. Muy bien, a bordo. Uno tercero era, por aquel entonces, KLH, que tenía el Die Module Fabrik, que era un sistema para hoteles y para residencias. Y entonces se tomó eso como la expresión en madera. Esto viene de Austria, y de Reino Unido tomamos o tomé el Yorkon, ¿no? Digo tomamos porque una tesis uno nunca la hace solo, ¿no? Hay un director, un tutor, bueno, como les comentaba, y no solo eso, compañeros de estudios, compañeras también de Sociedad Orgánica, con quien tuve la suerte de poder discutir y me ayudaron mucho, sobre todo en los momentos de desasosiego o de nebulosa o empanada mental, como se dice en España, hasta poderme aclarar y saber por dónde podía salir, ¿no? Entonces, cuando uno, bueno, calcula todas esas fases, en este caso tenemos dos indicadores y tenemos al sistema convencional, que era la referencia contra la cual medir los otros sistemas, ¿no? Vamos a hacer una base: si este edificio se hiciera con lo que predomina, con la construcción al uso, ¿con qué nos encontramos? Bueno, acción y fabricación, tenemos unas cantidades de energía y de dióxido de carbono, en transporte unas mucho menores, en construcciones también muy pequeñas, en el uso también bueno, volvemos, digamos, a una gran magnitud. Estamos hablando de edificios que no eran superhabitarios en energía, ni que tampoco eran tan eficientes como manda la normativa, digamos, de prácticamente consumo energético nulo, o emisiones prácticamente cero, que sería el estándar actual, ¿no? De la normativa. Estamos situados en otra época, con otros estándares de construcción, el mantenimiento muy poco, el derribo muy poco, el total, ¿no? Entonces, finalmente uno, tomando rápida lectura de esto, dice, a ver, en el quesito explotado esto, en la rosca explotada, ya sea que lo mire como energía, ya sea que lo mire como dióxido de carbono, parece que hay como dos grandes cosas. Uno es el uso del edificio y otro es la producción de materiales. En dióxido de carbono se equilibran un poco más, y cuando uno ve la figura del total de ciclo de vida, dice, bueno, hay una gran subida que es elegir materiales, y en el término de un año o un año y medio esos materiales están puestos en el edificio. Esto ya no tiene remedio. El único digamos, atenuante que podría haber es que eso dure mucho, ¿no? O que se puedan rescatar esos recursos cuando el edificio ya no se utilice, pero el impacto está, y o sea, una vez que la pata la hemos metido, no hay manera de solucionarlo. Y esta otra, que es la que representa, bueno, muchos años, aquí no está en escala temporal esto, que es la subida del consumo de energía y del dióxido de carbono en la fase del uso del edificio. Evidentemente se puede mejorar. ¿Por qué? Porque puedo abrigar más el edificio, o puedo ponerle energía renovable, o puedo aprender a usarlo mejor, o puedo elevar las temperaturas aceptables, o reducirlas, digamos, en verano y en invierno. Bueno, en fin, puedo hacer cambios porque tengo esa vida útil por delante, ¿no? Aquí sí que, si he metido la pata fuerte, alguna posibilidad de arreglarla después en el transcurso del tiempo puedo tener. Bueno, eso va generando
con muchos datos en distintos indicadores: el peso, el agua, la energía, las emisiones, la toxicidad, en la extracción y fabricación de materiales, el transporte, la construcción, el uso, el mantenimiento, el derribo, la demolición y los totales, ¿no? No vamos a entrar ahora a detenernos en esos números. Pero sí, tomando un indicador y todas esas fases del ciclo de vida, ver que, bueno, los sistemas más o menos se parecen en el uso, todos iban ahí al cumplimiento de código técnico, no tenían más que eso, pero hay uno que empieza a destacar, ¿no? Que es la madera. Por aquí, aunque aquí, como viene de lejos, pica un poco más, o en el mantenimiento, como estaba adrede, había que repintarla, se utilizaba mucho barniz sintético, etcétera, etcétera, sale la peor de todas, ¿no? Hubo como unos experimentos ahí de llevar un poco al extremo según qué cosas para ver qué ocurría. Y cuando se suman en los distintos indicadores el total de ciclo de vida, uno puede ver cómo, si le llamamos el 100%, o sea, la base de comparación al sistema convencional, el modular de hormigón, en qué cosas mejora un poquito en el dióxido de carbono, en la energía, en el peso, pero es malo, igualmente malo en otros indicadores, o por ejemplo el del acero se me dispara en las toxicidades, ¿no? En CO2 y energía no es necesariamente mejor, pero en cambio la madera estaría no empeorando prácticamente en nada y encontrando algunas mejoras. Y la pregunta era, bueno, pero en cuanto a cierre de ciclos, ¿esto cómo lo podemos medir, ¿no? Entonces, tomando lo que era la práctica, es decir, cuánto había de renovable en esos sistemas constructivos en aquel momento, y cuánto, eh, digamos, se podía llegar a reciclarse. El naranja es material, digamos, reciclado, y el azul es material reciclable en el final del ciclo, principio del ciclo de vida y final del ciclo de vida, daban un poco estas siluetas, ¿no? Donde el acero y la madera salían más o menos bien, el hormigón un poco mejor, y el convencional se quedaba en, perdón, en cuotas muy bajas, ¿no? Bueno, sobre la base de el estudio de estos cuatro sistemas se determina una serie de medidas de mejora para cada una de las fases del ciclo de vida, que ahora voy a pasar más o menos rápidamente, para que podamos llegar a ver esta barra color turquesa que aparece, la quinta barra, que es el sistema, por así decir, optimizado, el que tomó prestado conocimiento de cada uno de estos cuatro previos que habían sido evaluados para ver en qué podía mejorar en cada una de estas fases, ¿no? Y entonces sobre esa base ver que, bueno, ese 100% de los impactos ambientales de los valores de referencia del convencional, el hormigón, la madera, el acero, que ya comentamos en la ronda anterior de evaluación, aquí, bueno, se puede reducir mucho, pero sigue habiendo un impacto ambiental, ¿no? Por lo tanto, esa noción de cuando se habla de este proyecto es verde o es sostenible o es restaurativo o es lo que sea, cuando medimos impactos ambientales, en algún caso pueden no tener ese impacto, o incluso puede ser, como diríamos, superavitario, ¿no? Como los edificios de energía positiva, que generan más energía que la energía y sé que tienen ejemplos, ¿no? Ahí en la universidad. Pero no en todo, ¿no? Entonces ese impacto sigue estando. Y entonces son los límites de hasta dónde podemos llegar. Y desde el punto de vista de si tuviéramos las mejores tecnologías que pudieran separar perfectamente, perdón, el sistema constructivo lo permitía, es decir, podíamos separar perfectamente esos materiales y sistemas constructivos, si tuviéramos las mejores tecnologías de reciclado en la puerta de la obra, como si eso fuera posible, se hizo esa hipótesis, podíamos llegar prácticamente a invertir, ¿no? Que si el 5% era lo que lograba cerrar ciclos materiales, el sistema convencional, el sistema optimizado podía llegar potencialmente, con prevención, digamos, o cautela, esto que estoy diciendo, hasta casi un 95%. Entonces sí, por mucho que, digamos, hubiera un error, aquí, evidentemente, el margen era tan amplio que, bueno, quedaba, por así decir, demostrado que el camino para poder mejorar era realmente largo y ancho, ¿no? Entonces, también entender que no se trata solamente de ese estudio y de un sistema constructivo y de un proyecto de arquitectura que se remitían a un edificio, y que todo eso no es escalable y replicable por sí mismo, ¿no? Porque, bueno, hay muchas variaciones y cambios a tener en cuenta según el clima, según el suelo, según la normativa, según el uso del edificio, según los materiales que intervienen, según cómo es la industria, según el conocimiento instalado, según las capacidades del sector, etcétera, etcétera. Pero había algo muy importante
que era, bueno, hay que pasar a hablar de la gestión comercial, ¿no? Entonces ahí hablábamos de habitabilidad como servicio y no como propiedad. Que un sistema, digamos, de edificios que son más fácilmente de montar y desmontar, digamos, se puede adaptar a la demanda variable que ya existía en Cataluña, donde de pronto la gente iba, se ponía de moda una ciudad y esta tenía demanda de vivienda y otra tenía sobrante de vivienda, ¿no? Y esto la construcción convencional no lo podía resolver, como tampoco podía caber en ese suelo de baja repercusión ambiental y ocioso, donde no cualquier tipo de construcción se puede sostener, ¿no? Por su peso incluso. Sistemas evolutivos, que yo no hago un edificio y por 100 años esto no cambie, ¿no? Sino que la coordinación modular dimensional permita el recambio, por ejemplo, de piezas y que en un determinado momento, como finalmente ocurrió, hay una disminución muy grande, por ejemplo, de los captadores fotovoltaicos o de las instalaciones completas para captar, almacenar, transportar energía fotovoltaica, yo puedo decir, los puedo incorporar. ¿Y por qué? Y porque está pensado, ¿no? Y porque es más o menos fácil esa adaptación, ¿no? Acortar plazos, no inmovilizar capital y tener costes o costos iguales o inferiores a los del mercado. Y esto es la parte de gestión comercial, digamos que no es digamos, lo que solemos ver en la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Pero luego, claro, necesitábamos ese sistema constructivo, ese proyecto, ese sistema industrial que lo hiciera posible y ese sistema comercial. Y estas tres cosas sí que tienen que ver con la gestión para la edificación de ciclo cerrado, ¿no? O de cerrar ciclos en la edificación. Entonces, todo esto en el año que esta tesis se lee, que es el 2009, 2010, podemos redondearse ya 15 años, era prácticamente utopía pura, académica, ¿no? Cuando yo decía a alguien que, por ejemplo, o sea, no tenía que venderse el suelo, que la administración pública tenía que quedarse con el suelo, eso se llama cesión de derechos de superficie, el Ayuntamiento de Barcelona no lo hacía. Hoy es la operatoria más común. O que, por ejemplo, hubiera programas públicos para edificios construibles y deconstruibles, como algunos de los que vamos a ver, en aquel momento era, bueno, una especie de marcianada, digamos, una especie de delirio, digamos, al cual uno había llegado después de muchas horas de trabajar mal dormido, haciendo una tesis entre cuatro paredes. Hoy eso es realidad. Y muchas de estas cuestiones, bueno, he tenido la gran suerte, evidentemente no porque yo haya hecho una tesis, es decir, porque el sector evolucionó en ese sentido y mira, en algún caso, pues una gotita de las muchas gotitas que hubo que poner para que esos cambios se produjeran, al menos en Cataluña, en Barcelona, quizá alguna de esas gotitas pudo pasar por algo, digamos, de las manos de Sociedad Orgánica o de las mías propias o de la universidad con la gente con la que estuvimos trabajando en estos temas. Muy bien, una tesis que se aprueba, en fin, uno encuaderna eso, lo pone en un repositorio, le dan un diploma, se queda muy contento con todo lo hecho, lo hace valer evidentemente, ¿no? Para presentarse a un concurso o a una postulación de becas o digamos a una categorización como docente investigador, pero había algo bueno, que ya algo un poquito comenté recién, ¿no? De que por suerte pudo tener que ver con pasar a la acción. Y aquí tiene mucho que ver Stradel 3. Stradel 3, que es este estudio que, bueno, se va a renovar. Hay unas personas que están, digamos, en el estudio que no están en esta foto y alguna gente que está en esta foto que ya no están en el estudio. Básicamente lo que son unos inquietos tremendos y unos inconformistas tremendos. Y entienden la arquitectura como esto, ¿no? Es decir, la producción sobre todo de la vivienda y el espacio público desde una visión fuerte social. Y gracias a Stradel 3, el día en que se hizo la primera colaboración con Sociedad Orgánica, nos conocimos, hasta esta mañana con la firma del convenio, donde esta gente estaba, en especial David, que es esta persona que está aquí, que es quien firmó el convenio. En nombre de las tres entidades, de la UTE, que formamos las tres entidades, para hacer el edificio, muy en la tónica, digamos, de lo que venimos comentando. Bueno, fue un auténtico hallazgo y es, para mí, siempre lo digo, de los proyectos más queridos y más entrañables para mí, de estos que evidentemente uno los hace absolutamente movido por una fuerza vocacional, ¿no? Esto comienza con Atri,
que son, a ver si me voy a acordar correctamente, ATRI quiere decir agrupamientos tácticos de repoblación inclusiva. ¿Qué quiere decir? Aprovechar el centro de las ciudades, que en Europa ahora menos, porque se ha trabajado mucho sobre eso, pero en Latinoamérica los vemos, digamos, muy degradados y muy abandonados. Bueno, ahí hay el gran parte de la infraestructura, ¿no? Para poder generar vivienda y renovar ciudad y regenerar también tejido, ¿no? Tejido social. Entonces, utilizando, digamos, asociaciones con procesos simbióticos que hay en la propia naturaleza, ¿no? Como la cohabitación, ¿no? En este caso de la coraza, digamos, del rinoceronte, ¿no? Superpuestos, por encima, remontando, creciendo verticalmente o volviendo a habitar, ¿no? Esta caracola que el cangrejo toma como casa propia y como protección al mismo tiempo, ¿no? O la cooperación, la vida en comunidad, la justaposición, el adosar, ¿no? A nivel celular o modular un organismo hábitat hasta hacerlo mayor, fueron lo que se empezó a estudiar previo a cualquiera de los proyectos, que he tomado tres, que vamos a ver a continuación. Y esto en términos de los centros urbanos quería decir este tipo de operaciones, ¿no? Es decir, edificabilidad vacante, edificios no colmatados, solares que nadie quiere, equipamientos que parecen incompatibles para poderse mezclar públicos, ¿no? Como por ejemplo una estación de metro, para poderse mezclar o combinar más que mezclar con vivienda, que perfectamente se puede hacer, ¿no? Entonces el desarrollo de una metodología que todavía era teórica, decía, hay una alerta de vivienda, hay una detección de estos espacios vacíos, hay una posibilidad de alojar según qué, porque lo dice la normativa, porque lo dice la viabilidad técnica, económica, por lo que sea. Y entonces hay, bueno, ¿quién tiene este suelo? Y no necesariamente es la compra, puede ser la cesión de superficie y que ese suelo nunca se venda y quede en las manos. O puede ser que ese suelo esté destinado a una operación que va a venir 10 años después. Entonces hay 10 años de suelo, más otro suelo, más otro suelo, más otro suelo, que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, bueno, como a partir de lo que es lo que se llama la Black Construction, esta que habla aquí, que sería la parte, digamos, que se tiene que hacer con industria, con técnicos especializados, en fin, que no puede hacerlo cualquier persona ni con las herramientas, por así decir, que uno puede tener en el fondo de la casa. Pero luego está la parte de construcción gris, donde también, digamos, es difícil la entrada de lo que podría ser el usuario o los colectivos que pueden participar, pero luego tenemos la white, ¿no? La blanca, la construcción blanca, que como van a ver después, es parte de lo que sí puede hacer con una capacitación como la que hemos visto en las fotografías del comienzo, la gente que en parte, digamos, colabora para poder llegar, digamos, a la obtención o de su vivienda o impulsa la vivienda para otros, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos nosotros el DIWO, ¿no? El DIWO es el do it, perdón, with others. O sea, no es el do it yourself, la solución individualista individual, sino es hágalo con otro, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues, vivir, mantener, se termina el uso de este terreno porque ahí va una escuela o porque el privado, bueno, finalmente va a ser un desarrollo, se va y digamos si hay una posible reutilización. Esto, digamos, cuando Atri comienza, que es, digamos, hace ahora ya unos 10 años aproximadamente, también era, digamos, bastante utópico, ¿no? Fue un estudio subsidiado por el Ayuntamiento de Barcelona con miras a lo que vino después, ¿no? Y entonces, como comparando impactos y beneficios que podían haber, económicos o ambientales o sociales respecto a la construcción convencional, este tipo de sistemas constructivos, o 2D o 3D, o de reutilización de elementos 3D, o de nuevos elementos 3D en utilización, sobre todo los ligeros en madera y en acero, y sobre todo en madera, por razones obvias, son los que más interés tenían. Entonces, analizando esto es la zona de Canal Street en Nueva York, en un estudio teórico que se hizo para ver qué podía haber ahí, ¿no? En la gran manzana de posibilidades de vacíos, o este otro que es en Barcelona, en la zona, esto es la avenida, estas son las Ramblas, aquí está el puerto de Barcelona, estas son las Drassanas, y esta es la avenida de las Drassanas. Donde sea que pongas el dedo, me ha tocado participar en varios estudios en Montevideo, en Buenos Aires, en París, en Bilbao, en San Sebastián, en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en ciudades belgas como Amberes, por ejemplo, o Bruselas, aparece siempre esta posibilidad
es prácticamente hija de cualquier tipo de desarrollo urbano de ciudad mediana o ciudad grande que conocemos, ¿no? En la actualidad. Y ahí empezamos con una cronología de tres proyectos que es como digamos, va cerrando esta presentación. Este es un solar que, como ven, estaba a la espera de que le llegara un equipamiento, entonces el ayuntamiento decide crear un programa que se llama APROP, y este APROP es alojamientos de proximidad para personas en situación de emergencia, por ejemplo, de violencia en el hogar que vivían, o por ejemplo de desahucio, porque el banco, digamos, ejecutaba una hipoteca, o producto de otras situaciones de vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué se podía hacer aquí? Porque aquí no va vivienda, pero aquí durante 10 o 15 años el ayuntamiento no hará vivienda. Entonces, de pronto tiene un solar, que es esto, ¿no? Unas medianeras, unas plantas que se intenta, digamos, para hacer un poco más amable esto, un patio que ha quedado así su contracara del patio del otro edificio. Y bueno, ya que estamos, pavimentamos y ponemos algún banco y después hay que limpiar y hay que intentar que esto tenga algún tipo de uso. O bien se puede plantear que exista allí un edificio de quita y pon, o de montar y desmontar, como fue este primer APROP. Ya el APROP va por el tercer o cuarto edificio, mucho más grande que esto, estarán 12 viviendas, que consistía en un sistema que el ayuntamiento, digamos, ideó sobre la base de trabajar con contenedores de 12 metros de longitud, y lo que se llama el High Cube, que es el que, bueno, tiene 2 metros, ahora no recuerdo si es 80 o 2,90 de altura, que es el que permitía cumplir con exigencias normativas, y crear un edificio compuesto por células tridimensionales de un dormitorio, como esta o esta, o combinación de dos contenedores para formar una célula de dos dormitorios. ¿Qué ocurre? Que el día que esto se desmonta, excepto la base, una fachada, el conducto digamos, de ascensor, la caja de escaleras, elementos que son singulares y que forman parte de ese proyecto en particular, las células de vivienda se pueden remover de aquí, se pueden evidentemente reparar, actualizar, lo que sea, y pueden ir a formar parte de otro edificio, porque los otros, la PROP número 2, el número 3, el número 4 y el que sea, están hechos de la misma manera. Con lo cual, yo lo que tengo al final es un juego como quien cambia, no sé, un disco de memoria en un ordenador, o le cambia, no sé, los slots de memoria RAM, o le cambia la fuente de alimentación, que son estos tornillos ubicados, ¿no? Con esta distancia respecto del chasis de lo que es el ordenador, y simplemente voy, compro otro, saco el que estaba, coloco este, y este que tenía, bueno, o se recicla o se repara, o se ve qué se puede hacer. Con esa misma lógica, pero aplicada a un sistema constructivo, y con lo limitado o cuestionable que pueda ser, digamos, trabajar con contenedores, que no es que sea, digamos, ni la panacea, ni el único camino, ni muchísimo menos. Aquí están las esperas, ¿no? Esta es la estructura, la mesa de planta baja. Planta baja tiene unos salones comunitarios, otras dimensiones, otros requerimientos, y a partir de aquí comienza el edificio modular, que simplemente se coloca como se coloca sobre un camión, sobre un tren o sobre un barco, con el twist lock, dándole, digamos, 90 grados de giro, y fijando estos contenedores que adrede se dejaron, ¿no? Por ser estos aceros, digamos, completamente protegidos, y que luego van a estar revestidos por las pieles del edificio, tal como eran, a tal punto que generaron una buena polvareda en la prensa y en la crítica, que rápidamente, bueno, salió a decir que a los pobres se les estaban dando latas de sardina para vivir. La cosa escaló hasta tal punto que llegó al diario The Guardian en Londres, que tuvo el buen tino de consultar, bueno, esto cómo se hace, por qué es así, qué ventaja tiene usar un contenedor. Bueno, que se evita que se refunda el acero, entonces toda esa energía y el dióxido de carbono, además sobra estructura, y además tiene este sistema de juegos de piezas de varios edificios que finalmente generan un stock, ¿no? De células de vivienda intercambiables para nuevos edificios en el futuro, con lo cual hay varias operaciones de reuso o de reutilización, no ya del componente constructivo, sino de la célula tridimensional entera, etcétera, etcétera. Y sacó un artículo que fue el primero en reivindicar esta, eh, digamos, nueva solución, al punto tal de que fue la avanzadilla, por así decir, de los varios premios de calidad arquitectónica, entre ellos FAD, o entre ellos el New European Bauhaus, por ejemplo, que son dos apenas de los 8 o 10 premios que cosechó el edificio. Aquí ya va digamos, el revestimiento de fachada, que le agrega la protección térmica y acústica,
y al mismo tiempo también permite el alojamiento de, digamos, un sistema no ortogonal que tenía que ver con el alineamiento del volumen definido por la normativa urbanística, que es el que hizo posible, bueno, que el edificio, también con materiales recuperables y desmontables, pudiera responder al mismo tiempo con ese juego de cajas que comentaba, de los contenedores y de células de vivienda, y también al urbanismo y a lo que sería la estética, si bien industrial, pero la estética, digamos, de carácter bueno, de la posición urbana que tiene. Esto aquí, a 50 metros para allá, está la Escuela de Diseño y Arte Elisava, ¿no? de Barcelona. Son fotografías del edificio terminado, con este juego de transluz, digamos, que hace esa piel de policarbonato, que al mismo tiempo también es el primer colchón y fachada ventilada, que permite hacer que el edificio, bueno, a pesar de estar en una zona, digamos, de isla de calor, funcione relativamente bien comparado con lo que serían las soluciones más convencionales, ¿no? Y por lo que veo aquí, falta una pantalla que no se ha olvidado parar, porque tenía la evaluación energética hecha por Sociedad Orgánica, por la cual estaba el estudio de radiación, las temperaturas interiores, el funcionamiento a lo largo del año y la aparición de estas ventanas, que como el sistema, digamos, de contenedores es ventilado frente a fondo y los contenedores van así. Aquí estaba previsto no hacerlo, pero finalmente los convencimos porque la vivienda de 2 dormitorios ganaba mucho con estas aperturas, no solo por vista y por ventilación, ¿no? Ahora espero no haberla perdido y poderla recuperar no sé, puedo volver a enviar el archivo para que esta información esté presente. Un segundo caso, similar, pero de otro ayuntamiento, digamos, no es el área metropolitana, está en el borde del área metropolitana de Barcelona, que es Caldas de Montbui. Tenían también la disposición de este terreno, y entonces aquí lo que querían hacer un proyecto de vivienda juvenil municipal, ¿no? Entonces aquí ya no había, por así decir, ese encargo directo y ese no contacto con el futuro usuario del edificio, que por razones obvias, por ser gente en situación, digamos, de emergencia, no podía estar en el primer caso de la PROP. Aquí sí que estuvo, y entonces el trabajo fue una de las primeras cosas que hicimos, ni bien se dio la posibilidad de salir. Esto creo que es la primera semana en la salida de la pandemia, del confinamiento, es decir, seguíamos en pandemia, pero fue de las primeras reuniones que hicimos intentando guardar las distancias y todo lo que recordarán, digamos, del COVID-19, ¿no? Es el ayuntamiento de Caldas de Montbui, son las reuniones de codiseño y de proceso participativo, incluso con los vecinos que se oponían a este tipo de vivienda. Entonces aquí lo que se hace es pensar, no todo tiene que ser hecho por contenedores. Aquí no hay la obligación que ponía el Ayuntamiento de Barcelona de ese juego, ¿no? De piezas que iba haciendo para el futuro, sino que podemos trabajar con contenedores de 12 metros y con cajas de 6 por medio de cortes, y entonces se ensayó otra posibilidad, que era el 3D 2D, es decir, en cocinas y baños, donde hay mucha instalación, revestimiento, equipamiento, en fin, trabajo meticuloso en poca superficie. Se trabajó con estas cajas portantes de contenedores que sirvieron al mismo tiempo de estructura vertical del edificio. Y en lo que serían dormitorios y salas de estar y comedores o salas de usos múltiples, se trabajó con sistemas 2D, ahora los van a ver, digamos, madera contralaminada, ¿no? En placas de madera contralaminada. Bueno, la pantalla extraviada en el caso anterior es, digamos, esta misma o similar a esta, era para que vieran un poco los estudios de cómo se van haciendo a partir de un modelo de simulación energética que hace Sociedad Orgánica, que es la principal colaboración, digamos, en términos del ciclo del agua, de los ciclos materiales, de la biodiversidad, de los residuos, y también de la energía de uso, y como partiendo de una base, ¿no? Van habiendo distintas versiones que mejoran o empeoran en refrigeración o en calefacción, hasta finalmente llegar a lo que sería la mejor, digamos, situación posible, que era, digamos, con la incorporación de lucernarios, y estos lucernarios con ventiladores para trabajar, digamos, tanto en el aire caliente que aquí se genera, distribuirlo por el edificio, como extraerlo, digamos, en la situación invierno y verano, respectivamente, ¿no?
Comentar también que en este caso fue posible por mm, la normativa y por digamos, el poder disponer de otras dimensiones y otras combinaciones de materiales, que el contenedor no desapareciera completamente revestido, como lo vieron en el caso anterior, sino que aquí en el exterior sí, porque evidentemente la capa de panel sándwich de aislamiento térmico o la fachada ventilada lo ocultan, pero en el interior lo van a ver, aquí aparecen, ¿no? La madera contraminada que comentábamos, lo van a ver que en ciertos casos, e incluso con las despintadas y los arreglones, digamos, que no necesitaba más que eso para perdurar, está presente como textura, como material del propio ambiente construido, ¿no? El proceso participativo, por ejemplo, hizo que del proyecto original, que tenía, digamos, tres viviendas por planta, la planta baja, los mismos jóvenes de la ciudad plantearon que esta planta, que corresponde en la planta, en el dibujo, a este espacio, fuera un espacio de uso común para las viviendas, que esto no fuera entro a mi departamento y me voy de mi departamento, sino que tengo una zona de intercambio, pero al mismo tiempo también esta zona se ofrecía al propio barrio, ¿no? Donde también había posibilidad de reciclaje, bueno, un espacio aquí fuera que digamos, enlazaba con la plaza. Esto no estaba previsto porque lo que sí estaba previsto era el mayor número de viviendas posibles, que era lo que planteaba el ayuntamiento. Esto fue perdón, resultado del proceso participativo. Como también lo fue, les dije que eh, la salida del confinamiento tuvieron lugar las primeras reuniones de ese proceso participativo, la aparición de balcones, que no estaban contempladas inicialmente, ¿no? Por un problema de costo y porque, bueno, en fin, la simplificación de la construcción iba haciendo que se dejaran de lado, como ocurrió en muchísimos edificios en toda España, y eso lamentablemente dio lugar bueno, a uno de los grandes problemas que hubo en el confinamiento, que es que mucha gente no podía salir de entre cuatro paredes, ¿no? Y que quería al menos, no sé, tomar un poco de aire o que recibir más el sol o yo qué sé, escuchar qué pasaba en esa naturaleza potenciada que tuvimos, ¿no? Con pájaros y con sonidos de la ciudad sin coches y sin circulación, o hasta comunicarse con un vecino o con el vecino de enfrente de otra manera, cosa que no podía hacer. Y entonces, bueno, en este caso se incorporaron los balcones y en el caso de, por ejemplo, la ciudad bueno, todo País Vasco, digamos, se incorporó la normativa de construcción, producto de los procesos de revisión de la propia pandemia, ¿no? Y el tercer y último caso, que es este WikiHousing, que queda para el final porque es por así decir, el donde se ha podido avanzar más. Aquí ya no es un proceso participativo, sino que es un proceso formativo y de empoderamiento de colectivos juveniles, que es lo que comentaba al principio, ¿no? Y el uso de un solar, aquí lo estamos viendo sin el edificio, ya os decía, ¿no? Una forma como de cuña que tiene esto, bueno, intentando respetar pasos que existían, corazones de manzana, que aquí, bueno, esto está orientado a sur, digamos es el lado asoleado, que no perdiera, digamos, los edificios. Entonces el edificio es una propuesta, es una serie de esfuerzos en tratar de ser permeable para que no pierda asoleo, digamos, en la parte de atrás, sobresale con algunos volúmenes porque tiene una dificultad de encaje de superficies para poder cumplir no solo el programa, sino también los requisitos de la normativa, ¿no? Y bueno, pretende ser eso, un edificio muestra de lo que da de sí la capacidad de colaboración público-privada y comunitaria. Aquí hay empresas, por ejemplo, que aportan la instalación fotovoltaica a costo cero para el proyecto y que también aportan fondos para poder trabajar. Está el Ayuntamiento de Barcelona, que ha proporcionado el suelo, pero también con el convenio firmado esta mañana la cantidad de dinero alrededor de 400 y algo de mil euros para poder hacer no solo la construcción del edificio, digamos que es bastante austero, sino también más proceso formativo, monitorización, digamos, generar material para la replicabilidad, escalabilidad y replicabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, también empresas que proporcionan perfilería para ventanas, como Tecnal o Ariston, que colabora con los
equipos, digamos, de climatización y de agua caliente sanitaria o entidades sociales como la Papiro o como Impulsem que han ayudado al contacto con los colectivos del barrio o, por ejemplo, han colaborado con nosotros en procesos formativos para la mujer. En la construcción, que gracias a que esto se hace en un taller, gracias a que son piezas que se pueden levantar a mano, gracias a que es un entorno, digamos, muy diferente del de la propia obra, tiene la posibilidad de poder entrar mucho más e integrarse mucho más en el sector de la construcción que si se tratara de obras convencionales donde tradicionalmente es más difícil, ¿no? Es decir, y me estoy haciendo un resumen en el que estoy dejando bastantes colaboraciones por fuera. Los estudios de energía, en este caso de radiación, los balances térmicos de pérdidas y ganancias a lo largo del año y el estudio de distintos escenarios. Bueno, más ventana, más aislamiento, menos aislamiento, más ventilación natural, menos ventilación natural, hasta situar el edificio en una performance, digamos, de que prácticamente se mantiene con el sol y la conservación de la energía y las cargas térmicas internas en invierno sin requerir de calefacción. Y en verano es donde puede tener, digamos, sí, alguna cierta necesidad de refrigeración producto de que por más que el asoleo, digamos, se trabaje con mecanismos de control solar y con ventilación cruzada y sobre todo ventilación nocturna, ya las temperaturas y más con cambio climático del clima mediterráneo en la ciudad de Barcelona son bastante elevadas y se empieza a dar también esa dificultad de que las noches no hay suficiente salto térmico y entonces esto dificulta más la disipación de calor y bueno, en llegando igualmente a muy buenos resultados, ¿no? También se estudia el ciclo del agua, los materiales, bueno, en fin, hay mucha información que yo he ido dejando un poco de lado. Ya veis lo difícil del trabajo aquí, cabe un ascensor, ¿no? En el lado estrecho del solar y aquí apenas un dormitorio porque además hay todos estos requiebres respecto de la medianera, es un edificio completamente singular, donde evidentemente por ser el primero de su generación, por ser el solar como es, por incorporar muchos procesos formativos y de empoderamiento, no es una obra convencional. ¿Se podría hacer más rápido, más barato? Sí, en otra escala, con otro solar y con los mismos sistemas constructivos, ¿no? Pero bueno, es un edificio sobre todo de aprendizaje y piloto. Y se basa en un bastidor 2D de madera. El 3D, digamos, lo tenemos más pensado en donde hay facilidad de acceso, grúa, logística de obra, el tamaño del solar, poder mover grandes piezas y colocarlas, y en entornos, digamos, de movimiento más dificultoso, para esa logística de obra, digamos, lo que tiene, por así decir, mayor posibilidad de utilización es el panel 2D, que además se puede levantar entre cuatro personas o una grúa ligera, una grúa improvisada en el propio taller donde está el prototipo de vivienda. Y entonces esto, bueno, permite por el trabajo, digamos, en taller de hacer todas las piezas componentes, posteriormente con un camión grúa, que es el que transporta las mismas piezas, y atacado desde el interior del edificio, desde los forjados, que es lo primero en tenerse que levantar, se va cerrando esta piel, ¿no? Dejando para el exterior las tareas de mayor riesgo y también de mayor coste en ejecución de obras, simplemente terminaciones, juntas, digamos, colocaciones de piezas especiales, pero no la propia construcción del edificio. Ahí está el panel, que hace alrededor de 1,20 m por 3, digamos, por simplificar, con sus materiales componentes, el propio bastidor en madera de conífera, perdón, los tableros, la parte opaca rellena en este caso con lana de roca, pero podría ser celulosa, podría ser lana de oveja, podría ser, digamos, fibra de madera, podrían ser otros materiales. Y como esos paneles, a medida que se van cerrando, esta es la propia gente que aprendió a hacer este tipo de construcción industrializada, de grano pequeño, de muchas manos pequeñas, no de gran empresa, no de concentración de capital, que genera actividad en el propio, digamos, barrio o ciudad o sector de la ciudad donde está trabajando y no necesariamente los grandes centros de producción o de concentración de esa, bueno, empresarial, que permite evidentemente la integración de la mujer. Este grupo que vemos es mixto, pero el segundo grupo que hizo el aprendizaje estaba solamente formado por mujeres. No tengo las fotografías para enseñar, ¿no? Decía que íbamos a ver alguna grúa improvisada aquí, que levanta los paneles, que está hecha también con la misma madera. Esto está todo montado sobre ruedas porque es bueno, un trabajo en taller
ese taller se alquiló para poder hacer el proyecto con un subsidio muy pequeño que tuvimos y constantemente había que desocupar este lugar. Y entonces, bueno, acá lo ven ya toda prácticamente la estructura de una vivienda tipo. Este es el lado, digamos, de la fachada principal y este es el lado de la fachada corta. El ascensor estaría en el otro extremo, ¿no? Bueno, reutilización de materiales. Aquí hay material que proviene de ferias, hay neveras o cocinas que vienen del mercado de segunda mano, lo mismo divisores interiores, vidrios, carpinterías que provienen de varias batidas de ir a recolectar material, como también hay este material nuevo, ¿no? Por ejemplo, esto que es un viroc, un tablero de cemento y fibra de madera, viene de merma, digamos, de otra obra de construcción, pero esta carpintería, digamos, es nueva y es hecha a medida para este prototipo que estamos terminando de ver aquí en los talleres, ¿no? Esto permite también que el prototipo, mientras espera la construcción del edificio piloto, se lo haga dado de uso. Hay una exposición que explica, digamos, cómo se ha hecho todo esto y los resultados económicos, ambientales, de procesos, bueno, todo lo que hemos estado hablando y bastante más, como también se han hecho distintas presentaciones a medios de prensa, a otros colectivos, al Colegio de Arquitectos, al propio ayuntamiento, etcétera, etcétera, que han permitido generar esa confianza, hacer tangible el proyecto hasta el punto de poder esta mañana en Barcelona haber firmado ese convenio que hará posible el edificio. Estas son las tres entidades que impulsamos el proyecto. Estas son algunas de los principales colaboradores. Y con esto es, digamos, la presentación. Creo que nos queda apenas unos 25 minutos. Yo, bueno, me he extendido más, me he entusiasmado. Como suele suceder, la ambición y las ganas de presentar cosas son mayores al tiempo disponible. Pero bueno, aquí estamos, para preguntas, para comentarios, para que Lisette y el grupo digan. Y por supuesto, que me olvidó al principio, agradecer el marco estudiantil, ¿no?, que tiene este evento, que sin el cual carecería de sentido. Muchas gracias. Muy bien, interesantísima presentación, porque Gerardo nos ha puesto en contexto todo su quehacer y nos ha comentado cómo se ha inspirado, ¿no?, para poder llegar hasta aquí, hasta edificar, asesorar, guiar procesos colaborativos de co-creación de arquitectura, e ir más allá de en sí mismo el edificio. Entonces, además, nos ha puesto bien claro el sistema de análisis de ciclo de vida, de entradas y salidas, sobre todo su filosofía sobre el ciclo de cierres materiales, y en esa medida, pues yo insto a los presentes a participar en comentarios o formulación de consultas. Y también quisiera, creo que aquí está Natalie, quien está ahora mismo presentando su anteproyecto de diseño en la Bienal de Arquitectura de El Salvador con contenedores, para que Natalie pues pueda darnos su apreciación de lo que ha visto. Quisiera yo poner la primer comentario y pregunta en la mesa, Gerardo, y es que, ¿consideras tú que estos proyectos, sobre todo el WikiHouse, que es prototipo, estaría dentro de dentro de lo que Levels define como el design for disassembly, o sea, diseño para la deconstrucción? O sea, pensando que así como lo armamos con una grúa improvisada, con mano de obra no calificada, y que es un sistema aparentemente sencillo, pero que lleva una complejidad en pensamiento y diseño previamente, ¿consideras que estos proyectos, sobre todo este último, podría enmarcarse en este concepto del diseño para la deconstrucción? Mira, Lisette, de hecho, la evaluación hecha no en los 16 indicadores que tiene este marco de evaluación de la Unión Europea, Levels, que has mencionado, pero la evaluación y por así decir, la guía que hemos tenido en cuenta para ver, atención que esto hay que demostrarlo, atención que hay que cumplirlo, ha sido precisamente Levels. Un poco Levels y otro poco Verde, que es bueno, el sistema de certificación como si fuera LEED, pero del Green Building Council de España. En el caso el diseño para la desconstrucción, diríamos que ha avanzado mucho respecto de otros proyectos anteriores bueno, no hemos mostrado ninguno.
aunque no podría decir que cumple absolutamente todo lo que pide Levels. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un edificio de una planta muy singular, ¿no? Con esa forma de cuña y esas dimensiones completamente atípicas. Y Levels, más bien lo que a donde va destinado es digamos, a construcciones que podríamos englobar dentro de grandes estándares, ¿no? Del sector, donde, por ejemplo, te pide, no sé, una separación entre elementos portantes verticales que aquí no se da porque es imposible que se dé, porque no hay el margen para que tengamos, no sé, 6 metros, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, Levels también pide como pauta de verificación de la capacidad, digamos, residual que puede tener el edificio, que tú sobredimensiones un poco estructura, porque si el día de mañana aparece una planta más o dos plantas más, cosa que nosotros tampoco hemos hecho, porque, digamos, hay un límite primero dado por la normativa urbanística que Levels no puede tener en cuenta porque no está hecho para cada distrito y cada normativa de cada barrio, de cada, digamos, perdón, de cada ciudad, cada barrio, de cada distrito, de cada ciudad o cada solar de toda la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Entonces, si fuéramos a una comparativa respecto de qué dice la letra pura y dura de Levels y qué es capaz de permitir este proyecto, no todo lo cumpliría, pero sí que diría que representa ese espíritu, ¿no? Es decir, cuando es el diseño para la desconstrucción, básicamente es digamos, lo que serían los indicadores 2.3 y 2.4, ¿no? Recuperación de materiales en el final del ciclo y capacidad de adaptarse a otros usos. Si nos olvidamos por un momento de las dificultades del solar, claro, ¿a qué otro uso se puede adaptar una cuña de 11 metros o 12 metros por 4 y por 2? No lo sé, ¿no? Pero ese espacio es un espacio de planta única y esos componentes pueden ser recuperados. Y aquellos que tengan vida útil todavía por delante, porque el grado de conservación y mantenimiento lo permite, pueden ser reutilizados. Sí. Muy bien, estupendo. Yo creo que lo has dicho claro. eh, Estandarizar, ¿no? Pero no obstante, los primeros dos casos, pues podríamos, a simple vista, podrían tornarse como ejemplos de un potencial diseño para la deconstrucción. Me gustaría nuevamente invitar a la participación. Este es el momento indicado antes de cerrar la sesión. Eh, Quisiera instar a Natalie, creo que Natalie está por acá, y aquellos también que tengan su opinión acerca de lo que hemos visto. El formato de presentación es impecable de los proyectos los tres proyectos que ha presentado Gerardo esta tarde. Eh, a ver, jóvenes, Hola, adelante. hola. Bueno, yo Hola. anoté bueno, primero que me gustó bastante la presentación. Creo que el tema de sostenibilidad siempre me ha llamado la atención, específicamente creo que la actualidad en la que nos encontramos, que creo que ya se está volviendo una necesidad y no tanto un lujo buscar la sostenibilidad en las viviendas, en los edificios. Y tenía un par de preguntas en cuanto a la introducción de la sostenibilidad a grandes inversoras, porque, por ejemplo, en la situación de El Salvador, la mayoría de la construcción es tradicional, bloque reforzado, y realmente no se ve una intención de querer llegar a buscar esa sostenibilidad o reinventar o hacer ese tipo de pruebas con materiales que nos puedan llevar a un sistema que sea mucho más fácil de construcción. No sé si usted ha tenido esa oportunidad de ver cómo se hace esa introducción a la sostenibilidad con grandes inversoras, o cómo empezar ese plan o ese plan piloto para atraer a las inversoras. Bueno, hay una ayuda, Nicole, importante que es que la normativa y los planes, por así decir, de orden político en el sector de la edificación, de las administraciones públicas y también la financiación pública van en ese sentido, ¿no? Es decir, no sé, el programa Next Generation de la Unión Europea o el plan de la economía circular en su versión construcción, o la taxonomía de la Unión Europea, que es un sistema de clasificación de actividades y con requisitos a cumplir,
Todo eso hace que tengas bueno, situarte en una medición de impactos, por ejemplo, de tu edificio, y que según con qué cosa puedes responder y según con qué cosa no puedes responder. Con lo cual hay esa ventaja. Si lo que tú estás diciendo de El Salvador no es demasiado diferente de Argentina. O sea, aquí hablar de construcción en madera resulta difícil porque no es que no haya recurso, no es que no hayamos construido nunca en madera, pero es que predomina absolutamente tal como dices, el ladrillo cerámico, hueco, macizo, el bloque de mortero cementicio, etcétera, y la estructura independiente de hormigón armado. Pero poco a poco va ganando terreno. Por ejemplo, si uno mira en la capacidad de producción, digamos, Argentina creo que es el de Cono Sur, digamos, de los últimos países en poder tener fabricación de lo que es el producto estrella de la construcción en madera, que no lo hemos visto casi, pasado ahí de puntillas, digamos, en el segundo de los proyectos en Caldas de Montbui, que son los paneles contralaminados. Brasil produce, Uruguay produce o está a punto de empezar a producir, Chile también de manera experimental y Argentina en el sur cordillerano, digamos en la Patagonia. También hay inversores que han anunciado la puesta en marcha bueno, con una primera prensa y una fabricación. Todo eso marca porque evidentemente que no es competitivo a precio, digamos, inicial. ¿No? Y aquí también viene bien para hablar digamos, lo que es barato y lo que es económico, ¿no? Es decir, la diferencia entre algo barato y económico, porque también se miden prestaciones, es decir, cuando tú tienes un sistema constructivo mucho menos impactante, claro, eso no lo estás viendo en las facturas que vas a pagar como desarrollador o como constructor, pero lo está viendo el conjunto de la sociedad en ahorros de impactos. Traducir eso a que sea una ventaja de una construcción para que le sea reconocido en el mercado y lo sea reconocido también, digamos, el usuario, el comprador, el autoconstructor, etcétera, bueno, lleva tiempo. Pero por alguna razón no existía esta producción de componentes de madera y comienza a existir, al menos aquí en Sudamérica, digamos, ¿no? Supongo que algo está queriendo decir esto, aunque estemos lejos de una situación en la que tengas, como por así decir, más viento de popa, ¿no? Producto de las políticas públicas, de las formas de financiación, de los sistemas de evaluación, de los requisitos a cumplir. Aquí no hay un límite, por ejemplo, del dióxido de carbono de materiales, de producción de materiales en una construcción. Pero si estuviéramos en Barcelona y nos fuéramos a presentar a un concurso de prácticamente la totalidad de los promotores públicos que existen del área metropolitana, de la profesora de Barcelona, de lo que sea, sin momento, usted me tiene que mostrar en el propio concurso y me lo va a tener que demostrar después en el proyecto cómo hace para situarse por debajo de 500 kilos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y esto con qué lo voy a hacer? ¿Con cualquier cosa y gastando lo que sea y sin pensar en los sistemas constructivos y el material de impacto del edificio? No, voy a tener que trabajar bastante para poder llegar a esto que me están pidiendo. Bueno, es un camino y Gracias, no Gerardo. ocurre Gracias, no Nicole. se llega de la noche a la mañana, lamentablemente. Muy bien. Nicole dijo que tenía algún otro punto. Sí, más que todo, en cuanto, por ejemplo, la madera, creo que aquí en El Salvador casi no se ha visto, por ejemplo, en edificios de 2, 3, 4 niveles, el uso de madera, y en especial siendo un país donde tiembla bastante. ¿Cómo podríamos como aplicar ese tipo de métodos, incluso en nuestra localidad, que es un país donde tiembla mucho? Bueno, yo creo que la madera tiene, no sé, estaba tentado de decir digamos, una simplificación gigantesca, ¿no? Que normalmente un árbol en un terremoto no cae como cae un edificio. Y que además, según qué parte del árbol se te caiga encima, salvo que tengas la mala suerte de una rama grande, ¿no? Y de gran sección, no te mata. ¿Qué mata en un terremoto? Bueno, la caída, evidentemente, de partes de un edificio, pero sobre todo el peso propio. Y esta es la construcción hormigonera. Entonces, cuando tú tienes madera, tienes la gran ventaja de la flexibilidad, de la unión articulada y del bajo peso, evidentemente también trabajando con la forma y el centro de gravedad de esa forma, todo este riesgo se puede reducir y también con la altura y con muchos principios más de la construcción antisísmica, ¿no?
Hay en internet, si los buscan, si ustedes buscan por, no sé, por wood frame o timber frame y earthquake o lo que sea, ¿no? Test, van a ver comparativas, digamos, entre madera y otros sistemas constructivos y cómo en madera, digamos, se resuelve bastante más fácilmente por la flexibilidad, por la articulación y por el bajo peso que en sistemas constructivos, digamos, pesados y de unión rígida, ¿no? Como podría ser el hormigón o ciertas mamposterías o hormigón combinado con mampostería. Otro tanto ocurre con la protección al fuego, donde es, digamos, uno de los, como diríamos, los latiguillos, ¿no? Digamos, contra la madera, cuando la madera se quema, y se pudre y es más cara. En alguna publicación que hay por ahí el que me tocó participar, hay un capítulo que se llama Los fantasmas de la madera, y entonces habla de todo este tipo de cosas. Pero bueno, también son, digamos, cosas trabajadas y sobre las cuales va muy bien informarse y dotarse de rigor, porque muchas veces la primera afirmación es eso, es digamos, tiene un poco de leyenda urbana, de tópico, de repetición sin pensar demasiado, y mucho menos digamos, en lo que sean los desarrollos tecnológicos más actuales, ¿no? Ok, gracias Nicole por sus apreciaciones, por su opinión, por su participación. Insto a los demás del grupo a formular su pregunta o su comentario. Creo que ninguna pregunta está de sobra, ningún comentario está de sobra. Quería tal vez, Puesto que no, y todos aprendiendo. sí, Ah, sí. yo también. A ver, el material, la virtud que encuentro en estos casos es la facilidad de la autoconstrucción. Cuando estás hablando de promoción de vivienda social, y con el aporte de fondo público, ciertamente de una manera responsable y de ser sostenible, es exigir en estos proyectos ese componente de sostenibilidad, pero solo cuando es un proyecto muy especializado. En nuestro entorno de El Salvador, cuando los proyectos son construidos con fondos de cooperación internacional, sobre todo provenientes de la Unión Europea, contemplan esa exigencia del componente sostenible y cómo medirlo y qué método usar, pues ya ahí es donde los diseñadores se miran en aprietos, ¿no? Y para ello, pues este tipo de instituciones como la que dirige, como la que ha fundado Gerardo, la Sociedad Orgánica que asesoran en esta área, ¿no? Al área de diseño. Ellos son arquitectos también, desarrollan ejercicio de diseño, pero más que nada la asesoría en esta parte tan especializada, porque ser sostenible va más allá de un manifiesto, de un cumplimiento de requisitos, ¿no? Vemos que es algo muy complejo, implica la integración de varios saberes. Nuevamente, llama la atención al grupo, a quien quiera participar. Este es un buen Hola, momento. Adelante, adelante. hola, sí, yo siento que la charla fue súper interesante porque más que todo, como mencionó Lisette, yo desde el año pasado estoy trabajando con un proyecto de contenedores y desde que empezamos a desarrollarlos con mis compañeros hemos descubierto un montón de cosas y pues las facilidades y las grandes virtudes que tienen como que las construcciones con métodos así modulares o de rearmar con cosas como reutilizadas, porque en este caso nosotros proponíamos contenedores que ya cumplieron su vida útil en el mar. Son como que cosas que nos nutren bastante como para aprender más de estos procesos, porque yo creo que desde que empezamos a conocer en mi caso de los contenedores con Lisette, con mi grupo nos interesó un montón el ver más información sobre cosas así, porque las ventajas que tiene por el tiempo, la contaminación poca que se da, y pues la versatilidad que tiene el construir con módulos, porque podemos desarmar y volver a hacer en otro lugar. Entonces, para mí, yo sentí que todo lo que pues nos conversó estuvo súper interesante y son cosas que pues motivan a aprender más de distintos métodos de construcción, porque creo que ya sabemos suficiente, bueno, quizás no suficiente, pero ya nos han hablado mucho de lo tradicional y deberíamos de como que de innovar a conocer estos nuevos métodos, porque la verdad es que tienen más ventajas que
lo ya tradicional y que pues deberíamos de aplicar, nos va a servir un montón aplicarlo para el futuro. Entonces, para mí fue algo súper interesante y que de verdad me llama mucho la atención porque yo de verdad quiero como que seguir aprendiendo más de eso, de lo de la construcción modular, porque para mí sí fue algo bastante interesante el trabajar con contenedores. Así que muchas gracias por hablarnos sobre el tema, porque sí estuvo muy bueno. Gracias, me alegro. Gracias, Natalie, por su participación. Bueno, Natalie es una de las coautoras de los 4 proyectos que te compartí, Gerardo. Ah, Eh, muy bien. Pues sí, sí, felicitaciones. sí, están. Bueno, ¿hay alguna aportación más? Estos últimos minutos, creo que valdría la pena. Por ejemplo, Uri, que estuvo en la conferencia de Konya, pero que quiso hacer preguntas, tal vez hoy es un buen momento por si quedaban dudas de análisis de ciclo de vida. Está por acá Uri Nicole. Sí, la pregunta que sí quería retomar es que en la conferencia se mencionaba como esto de la nueva vida de los edificios, entonces me generó como duda de cómo podríamos, o sea, qué mecanismos podríamos como meter en el diseño, aparte del diseño modular, como que como profesionales después de diseñar, que se construya, ya no tenemos mucho que ver con la vida del edificio, entonces ¿cómo podríamos de alguna manera garantizar esta nueva vida si como que nos desligamos de la construcción de todo el diseño? Sí, Gerardo, se refiere Yo a- me ha costado bastante, sí, había una voz de fondo y no he podido sí, entender sí, muy es bien. que como en las videoconferencias toca así, ¿eh? Nos encontramos en diferentes entornos. Gracias, Uri, por su participación. Se refiere a la nueva vida de Gracias. los materiales, al cierre de estos ciclos materiales. Lo voy a vincular con tu teoría del cierre de ciclos materiales. Uri pregunta cómo esto podría ser posible. ¿Cómo hacer que los materiales no se pierdan en forma de residuos? Es que mi Entiendo que es. teoría era, si recuerdas, era la nueva vida, es decir, Sí. diseñar para, no solo para ser demolido, sino para continuar, pero sigue siendo una utopía hoy en día y concatenado con tu teoría del cierre de ciclos materiales. O sea, esta circularidad, ¿cómo la podemos garantizar desde la arquitectura? Sí, claro que es difícil porque no, bueno, pensemos que hay muchísimos años de inercia en que nosotros lo que aprendemos, ¿no? Y lo que hacemos en el ejercicio, o sea, en la formación de la carrera de arquitectura y de otras profesiones o, digamos, o tecnicaturas que intervienen en lo constructivo, es tomar unos materiales que están muy ordenados y tienen unas características, se mezclan en ese proceso constructivo, o sea, hay un proceso ordenado de adición de esos materiales formando unos sistemas constructivos y hasta ahí llegamos. Y ¿qué pasa con eso después? Pues tratar de darle la máxima vida útil, pero el final de ese proceso era la demolición. Y además la demolición, ni siquiera la demolición selectiva, ¿no? La demolición desordenada, que lo mezcla todo y que excepto algunos materiales que tienen, digamos, valor económico, ¿no? Como los metales, por ejemplo, el resto es muy difícil de volver a sus características originales. Entonces, yo creo que de lo que se trata es agarrándose donde uno pueda, si es la normativa, si es lo económico, si es la singularidad del proyecto, si es que el desarrollador es alguien particular, si es que la administración pública y se ha logrado convencerle de que pida, digamos, en algún proyecto, aunque sea piloto, experimental o lo que sea, tener esa suerte de justificación para poder asegurar ese diseño para la desconstrucción que preguntaba Lisette antes, ¿no? Que, bueno, hasta dónde podía cumplir o no, por ejemplo, el proyecto WikiHousing respecto de cómo lo evalúa a nivel de método y de requisitos a cumplir un sistema como el Levels u otro que existen varios, ¿no? Eso, digamos, es como tener un aliado. Sociedad Orgánica en sus inicios, yo decía, cumplimos 20 años este 2024, era un voluntariado, digamos, y una especie bueno, cuando conseguíamos a alguien para poder trabajar en estas cosas, era porque realmente estaba convencido, pero no tenía ni un apoyo económico, ni una exigencia normativa, ni existía una práctica, ni nada de esto, ¿no? Es decir, era un loco bueno, que se había encontrado con otros 3 locos, y entre los 4 locos, o 5 o 6, los que se sumaran al proyecto, algo hacían.
digamos, y actualmente ya entramos así como muy anchos, ¿no? A las reuniones y decimos, bueno, según la Unión Europea, no sé qué, según el fondo de tal cosa, que es el que te va a pagar, no sé qué, según la certificación energética que tienes que cumplir, no sé cuántos. Y si además quieres salir publicado no sé dónde con tu obra tal, fíjate que ¿no? Lo que va saliendo es lo que tiene una cierta calidad en términos de sostenibilidad como para ser presentado. Entonces, queda mucho por hacer, evidentemente. Está muy lejos de ser un ideal, esto que yo estoy explicando, pero bueno, ahora es como que uno no va solo a una reunión, va con 3 o 4 invisibles de estos que te acompañan y que te ayudan digamos, a poner cabezas en remojo y a pensar un poco más en ese sentido, ¿no? Y entonces ya os pasaré un artículo, el último artículo publicado en Tectónica de este grupo de Stradel 3 se llama justamente Recapacitar. Y habla, la primera parte es recapacitar materiales y la segunda parte es recapacitar personas, ¿no? Recapacitar en el sentido de volver a dar capacidades. Entonces, yo creo que es muy importante, por así decir, aunque no estemos seguros de que el edificio se pueda desconstruir, recuperarse los materiales y reutilizarse, tratar de dar los pasos que se puedan que permita el proyecto sin intentar, porque es frustrante, digamos, resolverlo todo. Esto lo decimos mucho en las clases sobre todo de procesos constructivos aquí en La Plata, ¿no? Decimos, ahora no se trata ni le estamos diciendo a nadie que vaya al taller de proyectos de arquitectura o al de estructuras o donde sea. Es que me dijeron que no puedo usar más el cemento, ¿no? No se trata de salir espantado a hacerlo todo en madera, porque sabemos que es un imposible. Pero ¿qué pasa si empezamos a pensar en qué tipos de cementos hay? ¿Qué pasa si trabajamos con piezas prefabricadas seriadas de una misma dimensión? ¿Qué pasa si no todo lo fundimos en nudos rígidos, sino que trabajamos con uniones atornilladas? Bueno, no estaremos resolviendo ni nos propondrán digamos, el premio Sostenibilidad 2025, que lo habremos ganado, pero estamos dando un paso en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Entonces, a lo mejor se trata no de un absoluto, sino digamos, de lo que estamos hablando es de energías de transición, sistemas constructivos de transición, materiales de transición, que lo que tiene que lograr es no ser lo mismo que llegar hasta ahora, porque entonces no hay transición, pero sí un pequeño pasito, ¿no? Ese pequeño pasito, cada proyecto habría que ver hasta qué punto y por dónde podría darlo, pero seguro que sí. Muy bien. Yo creo que con este mensaje final que el profesor Badel nos ha dado, ¿verdad? De dar esos pequeños pasos que coincide con el ejercicio de diseño en tecnología en la construcción que estamos realizando, tratar de estandarizar las piezas, tratar de trabajar con una industria y adaptarla al proyecto o viceversa, o sea, integrar proyecto y componentes industrializados, ¿no? Que no es fácil. Esto es trascender del diseño inspirado, es hacer buen uso de la tecnología, ¿no? En pro de la sostenibilidad ambiental. Vamos a cerrar entonces la sesión de ahora. Les agradezco a todos, ya estamos en la hora. Y bueno, será editada y alojada en acceso abierto la conferencia ya con Muy crédito bien. y contexto. Solo Bueno, una píldora más. Te paso ahora por correo electrónico o por mensajería el el video que link. tenía previsto, que es WikiHousing explicado no por los mayores y por los profesionales y lo que sea, sino por los protagonistas, por quienes Perfecto. hicieron y quienes aparecen en esas fotos que vieron. Yo te agradezco mucho por este aporte. Sin duda el video se va a constituir, lo vamos a citar en la red del departamento, ¿verdad? Se va a constituir en un link de consulta. Lo vamos a analizar en clase, porque no, ya te iré preguntando y comentando cosas. Muchísimas gracias por tu Sí. tiempo, por tu dedicación en la presentación, por tu transferencia de sabiduría y conocimiento en este tema. Gerardo es un gran maestro, tiene una gran trayectoria, como ya lo he explicado a él. O sea, pasó de ser un estudiante a un profesor, después un profesor a un estudiante y a ser un precursor en estos temas y a un consultor de las instituciones más importantes en Cataluña, que no es poca cosa, que es una de las comunidades más avanzadas del territorio español. Gracias, profesor Badal. Te agradecemos de verdad en Muchas nombre de gracias, todos. Lisette, y a todo el grupo. Y Y pues buenas tenemos tardes, llegar buenas un noches. buenas tardes, buenas noches en Argentina. Tenemos llegar un certificado. O sea, ya Argentina nos lleva 3 horas y bueno, que tengan Muchísimas buen gracias. viaje hasta Barcelona. Éxitos y Gracias. a todos, gracias. Nos Nos desconectamos. vemos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.